Buen día. El tema con el cual seguimos es trabajo. El trabajo es simplemente la relación entre fuerza y distancia, nada más que eso, ¿sí? Siempre que yo aplique una fuerza van a ocurrir varias cosas. Puede que ese objeto se desplace, como en todos los casos que estuvimos viendo de dinámica, ¿no? Donde hay un desplazamiento, o también puede que cuando yo aplique una fuerza, ese objeto se rompa, se deforma, etc. Eso no lo vamos a ver. Entonces, cuando yo tengo una fuerza que se desplaza una distancia determinada, ahí tengo un trabajo. ¿Qué otra cosita tendría yo que agregar? ¿Qué es lo que sucede con el ángulo en el cual aplico yo esa fuerza? ¿Sí? Observemos acá. Vamos primero a esto y después vemos acá el gráfico. Imagínense que ustedes tienen una caja y que la tienen que arrastrar. Esta fuerza F es la que hacen ustedes, arrastrando algo, ¿sí? Con un determinado ángulo. Esta línea negra me va a indicar la dirección y sentido en la cual se mueve el objeto, ¿sí? Y fíjense que acá, entre estas dos cosas, se forma un ángulo. Vamos a llamarlo ángulo alfa. Ustedes pongan el nombre que quieren. Y ahí tengo la fórmula. Trabajo, que lo simbolizamos con W por work en inglés, fuerza por distancia, como les dije recién, y coseno del ángulo. No se preocupen, yo sé que vieron trigonometría el año pasado o el anteaño, solamente esto lo resuelve la calculadora, así que no tiene ninguna complejidad. Pero fíjense que si yo omito este término, la verdad que esto se va a modificar, ¿sí? Después les voy a dar unos ejercicios para que ustedes mismos se den cuenta cómo, con los mismos datos de fuerza y distancia, si yo cambio el ángulo en el cual muevo algo, el resultado del trabajo va a cambiar. Y esto lo puedo percibir yo cuando arrastro algo. No es lo mismo arrastrarlo de una forma casi vertical que arrastrarlo de forma paralela. El esfuerzo físico que yo voy a sentir va a cambiar. Vamos a ver cuáles son las unidades. Unidades de trabajo. Recuerden siempre que encierro entre corchetes quiero simbolizar unidades. Unidades de fuerza sobre unidades de distancia. Unidades de fuerza vimos dos. Kilogramo fuerza y newton. Y unidad de distancia siempre estuvimos trabajando con metros. Bien, kilogramo fuerza por metro, fíjense que me queda una unidad que es como la abreviatura de juntar las dos cosas, ¿sí? KGM sin la F, que significa kilográmetro, ¿sí? Y newton por metro es el joule, que lo simbolizamos con una J mayúscula. En libros muy antiguos van a encontrar que en vez de joule dice julio o algo así. Nosotros usamos joule, ¿sí? Bueno, cosas a tener en cuenta en la calculadora. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el sistema sexagesimal, que es el sistema con el cual ustedes han trabajado durante toda la primaria y la secundaria, ¿sí? Entonces, primero a tener en cuenta, ¿sí? En la calculadora, arriba de todo en el visor, tiene que aparecer una D bien chiquitita, ¿sí? Esa D significa, hay tres sistemas de medición, ¿sí? El que nosotros vamos a usar es este, que significa que viene de degree, de grado en inglés, ¿sí? Esta D es el sistema sexagesimal nuestro, el que usamos siempre. Si hay otra letra, una G o una R, aprieto Mode, acá arriba, ¿sí? Arriba a la derecha les aclaré, y cliquear dos veces, ¿sí? En esas dos veces aparece algo parecido a esto, cliquean el 1. En algunas calculadoras por ahí tienen que apretar 3 veces, pero siempre les tiene que aparecer algo parecido a eso. Cliquean en el numerito que corresponde a deg, que sería degree, y ahí está. Chequean siempre, antes de hacer un problema de trigonometría como este, que arriba les aparezca la D. Si no les aparece la D, le va a dar todo mal. Bueno, aplicando lo que recién vimos, te propongo el siguiente ejercicio. Supongamos que para mover un carrito haces una fuerza de 20 newton, desplazándolo unos 5 metros. Calcular el trabajo sabiendo que los ángulos se modifican de esta manera. Entonces, yo para simplificar la cuestión, hice este cuadro con distintos ángulos posibles. Acá fui completando. Estos dos son datos.
Esto con la calculadora. Ahora voy a hacer una aclaración respecto de la calculadora. Y cuál es el resultado. Ustedes lo que tienen que hacer es ir completando. Estos dos casilleros van a ser iguales, ¿verdad? Y lo que se va a modificar es el coseno del ángulo. Ustedes van a decir, profe, me va a dar un número negativo en algunos casos. Perfecto, me va a dar un número negativo. ¿Qué significa el número negativo? Significa que, como habíamos dicho en algunas otras cuestiones de física o de matemática, el signo menos significa oposición. Entonces, cuando me va a dar un número negativo, significa que el movimiento va a ser opuesto a la fuerza que yo le esté aplicando. Es como si el objeto sale para un lado y yo hago fuerza para el otro intentando frenarlo. Eso significaría el menos, ¿sí? Finalmente tenemos el concepto de potencia. ¿Qué pasa cuando vemos dos personas, por ejemplo, que están levantando pesas y uno lo hace lentamente y la otra persona lo hace muy rápidamente? Si nosotros analizamos el concepto de trabajo, las dos personas estarían levantando la misma pesa, por lo tanto la fuerza es la misma, y la distancia también sería la misma, considerando personas más o menos de la misma contextura física. ¿Por qué? Porque el recorrido que voy a hacer es más o menos el mismo. O ustedes mismos, si piensan que están arrastrando un objeto, un carro, por ejemplo, y lo hacen en un determinado tiempo y en otro momento que están apurados lo hacen corriendo. El trabajo es el mismo. ¿Por qué? Porque la distancia es la misma y la fuerza que ustedes hacen es la misma. Ahora, ¿en qué estamos cambiando en el tiempo? Si yo tengo algo que se está haciendo en un tiempo menor, significa que esa persona o esa máquina es más potente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los autos. En un auto, cuando yo me quiero comprar un auto, una moto o una máquina cualquiera, un lavarropa, un secarropa, lo primero que tengo que mirar es la potencia que tiene esa máquina. Es decir, en el caso, yo no tengo auto, pero tengo lavarropa, tengo secarropa, me tengo que fijar cuán rápido gira, me tengo que fijar en la potencia, ¿sí? Entonces, la potencia va a depender del trabajo, pero también del tiempo. La fórmula es esta: trabajo sobre tiempo. Fíjense que la potencia y el trabajo están los dos arriba. Si aumenta el trabajo, va a aumentar la potencia que yo voy a necesitar. Quiere decir que son directamente proporcionales. Aumenta la fuerza, aumenta la potencia. Baja el trabajo, baja la potencia. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tiempo? Cuando yo hago un trabajo en poco tiempo, significa que soy más veloz, que soy más potente. Entonces, a menor tiempo, mayor potencia. Uno baja, el otro sube, son inversamente proporcionales. Y al revés, si yo tardo mucho tiempo en hacer un trabajo, significa que soy vago o que tengo poca potencia, baja potencia. ¿Sí? Entonces, sube uno, baja el otro, inversamente proporcionales. Las unidades. Acá les puse nuevamente las dos unidades con las cuales trabajamos. Kilográmetros sobre segundos, queda así. ¿Sí? No tengo que hacer ningún cambio. Y joules sobre segundos es una nueva unidad que es el watts. ¿Sí? El watts, generalmente ustedes lo ven en la lamparita de luz. Por ejemplo, ¿sí? A mayor potencia que tenga esa lamparita, mayor luminosidad, mayor intensidad tengo, ¿sí? Fíjense que en los dos casos el tiempo está en segundos. Bien, vamos con un ejemplo. Siguiendo el ejemplo anterior, en el cual teníamos una fuerza de 20 newton y una distancia de 5, la pregunta sería, ¿cuál sería la potencia del ejercicio anterior, suponiendo el primer caso, en el cual el ángulo es de 0 grados, si el tiempo es de 10 segundos? Y luego, ¿qué pasa si el tiempo es de 100 segundos? Aplicamos la fuerza, ¿sí? Recuerden que el trabajo era fuerza por distancia por coseno del ángulo, que dijimos que era 1 y nos daba 100 joules, ¿sí? Dividido el tiempo, me queda 10 watts. En el segundo caso, en vez de 10 pongo 100 segundos y me queda 1. Fíjense cómo se modifican los resultados, ¿no?
Cuando hago el ejercicio de forma rápida en 10 segundos, tengo 10 watts. Cuando lo hago en 100 segundos, es decir, mucho más lentamente, la potencia baja 10 veces. ¿Sí? Una de las preguntas que me suelen hacer o de los planteos que me suelen hacer los alumnos es, profe, me confundo la W de trabajo con la W de watt. Ustedes siempre cuando tienen un problema o un ejercicio tienen que evaluar el contexto, ¿sí? Si yo les digo un número y a continuación una W, yo sé que eso va a ser una unidad, ¿sí? Yo voy a tener 10 watts, 50 watts, no voy a tener 10 trabajos, ¿sí? Podría, pero no, ¿sí? En cambio, la W de trabajo solamente lo voy a utilizar cuando hago la fórmula, ¿se entiende? Entonces ahí ese es el parámetro en el cual ustedes siempre tienen que apoyarse, ¿sí? Fijarse siempre el contexto, ¿está bien?